pasar. De momento estamos en un tiempo de suspensión, pero interinamente estamos buscando la dirección de Dios para toda decisión que tengamos que tomar y no precipitarnos en nada. Y a veces pues erramos en las decisiones y entonces he tomado la decisión de darnos el tiempo que sea necesario. Creo que no va a ser mucho, pero vamos a filtrarlo todo por el consenso de lo que es los hermanos que sienten la carga de esta obra o de esta iglesia o de esta congregación, y que estuvimos allá aquí en un grupo. Vamos a filtrar todo por la apreciación de cada hermano, y creemos que el Espíritu Santo es el que nos ha traído hasta aquí y es el que nos tiene que seguir guiando hacia adelante. Entonces, se hablan de muchas cosas. Vamos a comprar un libro de actas donde cada vez que nos reunamos va a ser recogido en acta todas las decisiones que se tomen y todo lo que se diga, como en los protocolos internacionales cuando las asambleas se reúnen, ¿vale? Y va a haber un escriba que va a estar escribiendo todo eso, y ya después, cuando eso quede registrado, es lo que nos va a dar base para seguir cada vez que nos reunamos, ¿vale? Todavía no hemos tomado ninguna decisión específicamente, pero sí que ya se han establecido cosas y yo las quisiera ir dando poco a poco. Vamos a escribirlas en acta para que de alguna forma quede registro de todo, ¿vale? Y entendamos que en el arranque de una obra que se llama el replanteo, a donde está el arquitecto con los planos, está por allí el encargado, está el albañil y están allí, es donde hay que ser más meticuloso, es donde hay que ser más estricto, es donde hay que en todo caso añadirle el tiempo que haga falta, con el propósito de entender que la base es lo que va a sostener todo el edificio. Los cimientos. Si los cimientos no están bien diseñados, puede ser que mañana tengamos un problema, pero si los cimientos están bien diseñados, las decisiones que haya que tomar luego serán en base a las situaciones que se podrán modificar los planes, pero el propósito no, porque el propósito establecido es Jesucristo y el propósito no varía, porque el propósito lo culminó Cristo con su obra, con su vida y sacrificio, y con su resurrección como garantía para todos aquellos que crean en Él. Y después toda esa obra ha sido introducida en una dimensión de eternidad. Jesucristo ha entrado en el lugar santísimo, no del santuario terrenal, sino del celestial. Entonces, toda la obra de Cristo ha quedado registrada arriba y ha sido aprobada. Por lo tanto, ahí no hay que tocar nada. Y en base a esa obra, entonces sí que vamos a construir nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le pido a los hermanos, como el otro día, paciencia, porque algunas veces eso no estamos un poco inquietos, ¿vale? Pero necesitamos dice la Biblia, os es pues necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice Hebreos 10:36. Pero Santiago dice, mantenga la paciencia su obra completa. Entonces la paciencia es una obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, y cuando la paciencia se hace completa, nosotros somos procesados por el Espíritu de Dios. Y ahí va el Espíritu de Dios tratando con todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que yo el otro día titulé la prédica El orden en el nuevo pacto, y hoy tiene el mismo título, sino que al lado le he puesto segunda parte. Amén. Vamos a seguir entonces dándole recorrido a este pensamiento, porque es la única forma donde nosotros podamos llegar a entender a Dios. Esto va de entender, hermano, no de hacer, sino de entender. Cuando yo entiendo, entonces, ¿qué yo hago con precisión? Cuando no entiendo, hago, pero no está la precisión necesaria, porque todavía no entiendo. Y cuando Dios alumbra los ojos de mi entendimiento, que no son los ojos físicos, sino que me alumbra esto,
entonces que yo empiezo a entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios arroja la luz de su diseño, de su proyecto en mi mente, y yo lo veo como estoy viendo ahora a todos ustedes y estoy viendo este local con mis ojos físicos. Pero claro, no es fácil eso, porque estamos hablando del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto hablamos de términos espirituales, de términos abstractos, de movidas que no se ven con los ojos de carne. Y muchas veces vamos como a tientas. El ciego algunas veces necesita la varita para tocar por la acera y se agarra porque el tacto es necesario. Pero cuando uno está en el espíritu, alumbrado por las escrituras, 100%, uno ve claramente. Claro, unos llegan primero a esa visión y otros llegan más tarde. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, a esa dimensión a la que todos lleguemos. Y yo quiero y pido y que ustedes sean viciosos en eso, que no os conforméis con un conocimiento parcial. Aquí no estamos para llenarnos de conocimiento en base a letra, porque todo eso es información, archivo técnico, ponle el nombre que quiera. Estamos hablando conocimiento vivo, de conocer a Dios como trabaja. Le dio Jeremías al pueblo que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en lo valiente que es, ni hermano, el que se alabe en esto, en conocerme y entenderme a mí. Y entonces ahí nos quedamos callados y dicen, bueno, pues entonces vamos a seguir los pasos del maestro y a ver cómo va esto. Amén. Yo pido que usted abra la Biblia conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 14. Vamos a leer un solo versículo para arrancar este compartir de la palabra. Hebreo es un libro que yo creo y pienso que sería bueno que lo estudiáramos, porque nos va a arrojar mucha luz en nuestra carrera y creo que debemos de estudiarlo. Hebreo 10:14. ¿Está allí? Dice la palabra de Dios así, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Te lo voy a repetir. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu infinito amor y misericordia. Presentamos a ti, Dios mío, esta exposición de tu palabra y rogamos de una forma especial que tú me escondas a mí detrás de la cruz, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, en tu capacidad y tu fuerza, Dios mío, dando a conocer este misterio que estuvo escondido y que tú lo revelaste, Dios mío, en Cristo. Habilítanos y capacítanos, Dios mío, para que en esta mañana podamos, Dios mío, recibir aquello que tú tienes para nosotros conforme a tu propósito y también conforme a las necesidades inmediatas que cada uno de nosotros está viviendo, Señor. Te damos gracias, lo presentamos siempre a ti y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estuvimos hablando el otro día, cogiendo a la persona de Abraham como de ejemplo base, acerca de que toda la obra de Dios empieza con la justificación. Y eso es algo que ustedes tienen que meterse bien en la cabeza. El Dios empieza justificando al hombre para tratar con él. Porque si no lo justifica, entonces tiene que matarlo. Porque Dios es santo y el hombre es pecaminoso. El hombre en su naturaleza ha ofendido a Dios, ha traspasado los linderos de Dios, ha herido el honor de Dios y la santidad de Dios. Entonces no se puede arrimar a Dios. Y Dios viene revelando, mírame, revelando. La palabra revelación o revelar significa descorrer la cortina, que en el griego es apocalipsis. La palabra apocalipsis significa descorrer el velo. Es una revelación de Jesucristo, pero ya como rey y como juez, o como el que viene a establecer la justicia ya literal, ¿vale? Entonces Dios viene tratando desde el principio con el hombre en un sistema de revelación progresiva, y al principio empezó dándole a entender todo su diseño con sacrificios de animales. Y la Biblia dice que todo esto era sombra, figura y sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces, cuando Dios empieza verdaderamente a hablar claramente y a dar a conocer su justicia y a revelar literalmente el proyecto que tiene con el ser humano, el primero con el que empieza es Abraham. Aunque los demás estuvieron cerca de Dios y entendieron, pero todo fue como nebuloso, el primero que recibe, además, ¿qué se le dice? Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6,
y creyó Abraham a Dios, y dice la versión antigua católica, y le fue imputada justicia. O sea, literalmente Abraham desde ese momento no le debía nada a Dios. Abraham desde ese momento estaba limpio a los ojos de Dios. Abraham en ese momento aparecía en los anales celestiales como una persona que nunca había pecado, que nunca había hecho el mal, que nunca había ofendido a Dios, que siempre había hecho lo correcto. Y tú dirás, ¿y eso cómo es posible? Porque Abraham aparece delante de la presencia de Dios en base a la vida, obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, es imposible que Abraham, nadie se puede justificar delante de Dios. Imposible. Entonces esos son términos judiciales. Jurídicamente hablando, el hombre tiene que arreglar su problema con Dios, porque el problema es el pecado. Claro, yo me estoy remontando atrás para que cojamos recorrido y nuestra mente empiece a barrer ahora el diseño y cómo Dios viene haciéndolo, ¿vale? Pero estamos ya en el año 2026, 21 siglos después de que viniese Cristo, y se supone que esto la Iglesia tendría que manejarlo, tanto en el aspecto del conocimiento intelectual como en el vivo de la función de nuestra práctica y estilo de vida. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que eso no se da. No estamos entendiendo. Y tenemos que volver entonces a los primeros rudimentos para redefinir de nuevo el diseño de la obra. Se supone que la Iglesia tendría que tener ya, ¿qué te digo? Como 21 pisos. Diciendo, bueno, pues vamos a darle un piso por siglo. O 26. Estamos en el siglo XXI. Ni eso. Para mí que estamos todavía en el sótano de la obra. Pero eso son apreciaciones mías en cuanto a conocimiento, ¿vale? Entonces yo escribí aquí, para introducirnos, que según el sacrificio y ofrenda de Cristo en el Calvario, se comprende como suficiente para redimir al hombre integralmente. Esa ofrenda cubre justificación, regeneración y santificación, y entonces seguiremos estudiando por separado los diferentes aspectos de la salvación que se le ha llamado en la teología la doctrina de la gracia. Ustedes saben que muchas veces, y se hablan, bueno, no hemos sido justificados, pero ahora tenemos que santificarnos, ¿vale? Pero que la santificación práctica es un reflejo de la justicia recibida ya gratis, ¿vale? Y esa santificación práctica te va a justificar a ti delante del mundo de afuera. Delante de Dios tú no necesitas una justificación práctica. Dios te va a demandar como padre. Y te va a tratar como padre, pero ya no como juez. La imagen de juez tiene que salir de nuestra mente. Y cuando hablamos de que la imagen de juez ha salido ya de nuestra mente, es que la fiscalía se ha cerrado. Y el problema del pecado ha sido resuelto. De una vez y para siempre. Dios va a tratar ahora con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras intenciones, que es lo que se juzga en el nuevo pacto, pero nunca el pecado, como tal. Y eso todavía a algunos o a muchos les cuesta asimilarlo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la profundidad de esta doctrina. Esta doctrina es una bomba. Y donde esto explota, el diablo es el primero que se quita del medio. Y después trae una libertad, un gozo y una alegría y una expansión de júbilo y de plenitud total. Porque esta doctrina a lo único que apunta no es a los méritos del hombre, sino a la gracia de Dios que viene por medio de Jesucristo. Donde el hombre no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada. O sea, el hombre aquí quieto, no mueve ni un flequillo. Y dice, yo creo. Y Dios dice, tú eres justo delante de mí. El diablo dice, yo no voy. Y el religioso dice, pero eso cómo va a ser. Dice la Biblia, y miró con agrado Dios a Abel a su ofrenda, dice. Pero no miró con agrado ni a Caín ni la ofrenda suya. Porque en la ofrenda es donde se expresa lo que tú estás queriendo demostrarle a Dios en tu ofrenda. Porque Caín quería llegar a ganarse el agrado y la simpatía de Dios por su propia justicia. Amén. Mientras que Abel desde el minuto 1 ya entendió que tenía que haber sangre de por medio. Amén. Y
te voy a decir una cosa, la sangre que derramó Cristo, dice el libro de Hebreos, habla mejor que la de Abel. Porque Abel murió diciendo, hazme justicia de mi hermano que me ha matado, pero Jesucristo murió diciendo, no le tengas en cuenta este pecado y perdónalo porque no sabes lo que hace. Eso glorifica a Dios. Eso es cristocéntrico. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Base, de ahí tenemos que partir. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, la justificación es esto. Esto es una definición técnica que yo he puesto. Es el acto soberano de Dios, en calidad de juez, donde declara justo al pecador arrepentido, que ha sido convencido de su pecado, en base a la vida, obra y sacrificio perfecto de Jesucristo. Eso es justificación. Es la declaración de un juez. Por eso que tú ves, una persona es salva. O sea, yo estoy aquí con mi historia, me predican el evangelio, yo creo, y en el momento que creo, yo lo que recibo es como, sí, hay gente que siente paz, hay gente que no siente nada, pero ha hecho la oración, porque es fuera de nosotros, es allí en los registros donde empieza todo, y allí es que cambia todo. El pecador aquí se arrepintió, le entrega su corazón a Jesucristo. ¿Cuándo la obra empieza en nosotros? Cuando el mismo, porque esto todo es así, simultáneo. Dios, al verme limpio de pecado, me da su espíritu, regeneración, que el otro día lo hablamos. Decían los profetas, y yo quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne a vosotros. Os daré de mi espíritu y entonces andaré en mis caminos y en mis leyes y mis pensamientos. Y dice Jeremías, y no me acordaré más de vuestros pecados. Cuando el hombre ya tiene el espíritu de Dios, entonces empieza a sentir una atracción hacia las cosas de Dios, porque se está produciendo ahí la regeneración, ha nacido de nuevo, y entonces empieza la santificación. El hombre empieza a enderezar sus pasos y a ordenar su vida. Acordaros que Abraham, cuando Dios lo llamó, no salió al llamado. Y Génesis 12 dice, pero Dios le había dicho a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Y Abraham ahí enganchaba a Taré. Taré era hacedor de ídolos. Taré era idólatra. Taré era su padre. Y él estaba de alguna forma tenía un vínculo ahí que no se podía. Entonces tuvo Dios que esperar que Taré muriese. Cuando muere Taré es que sale Abraham de los caldeos con todas sus arcas y dejó su tierra y su parentela. Entonces, cuando Abraham es justificado y Dios le imputa la justicia de Cristo, en Génesis capítulo 15 versículo 6, y el otro día nosotros lo vimos en Gálatas, y Dios le dice, vamos a hacer un pacto tú y yo, búscate una becerra, le dice 3 aves, que las cortes por la mitad así, mira así, las pones ahí y deja que una enfrente de la otra y deja que la sangre corra, que yo voy a venir a firmar contigo el pacto. Abraham hace eso y resulta que empieza a caer la noche. Dice que la Biblia que vienen las aves de rapiña. Abraham empieza a ahuyentar las pantadas. Esas aves de rapiña ya sabe quién son y cómo se mueven en los aires y en las mentes, ¿vale? Para que nosotros verdaderamente no aceptemos eso. Y dice la Biblia que Abraham cae en un sueño. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y siempre un pacto está sujeto al cumplimiento de las dos partes. En el momento que la una falla, a la otra no le va a dejar pedir que cumpla, porque se rompe automáticamente el acuerdo. La Biblia dice que cuando Abraham dejó correr toda aquella sangre y vinieron las aves de rapiña y la noche cayó, él cayó en un sueño, se cansó. Y cuando él estaba dormido, apareció Dios para firmar el pacto. Y dice la Biblia que descendió una antorcha de fuego y se metió por entre medio de los animales. Y dice que aquella antorcha corría y bajaba ella sola. Eso en teología se le conoce como el pacto incondicional, donde unilateralmente Dios es el que hace el pacto a través de una promesa y Él mismo lo firma porque sabe que el hombre no puede cumplirlo. Y como sabe que el hombre no puede cumplirlo, entonces Él mismo como hombre se pone en la otra parte del pacto y paga lo que le pertenece al hombre, porque el hombre no lo va a poder pagar. Y desde entonces, de una forma como un símbolo, una figura, ya Dios le está diciendo al hombre que cuando él fallase, Él iba a pagar por sus errores. Eso se llama el pacto unilateral, donde no hay maldición, sino que todo es bendición. Por eso que a Abraham es algo que se le dice, te bendeciré y serás bendición. Y no se le pone condiciones ninguna. Como vino luego Moisés en el Sinaí y dictó la ley, eso es lo que ha empezado a hacer cortocircuito en la mente de mucha gente de la iglesia, incluso en el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa.
Y vamos a Gálatas. Que el pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis 15:6, la ley que vino después, 430 años, no lo abroga. Permanece vigente. Entonces, ¿qué propósito tenía la ley? Concientizar al hombre de su transgresión. La justificación es la doctrina más clara de la fe sola sin obras. Solo basado en la obra de Cristo, que es el acto de fe sin obras. Es tan profundo y rico que el pecador arrepentido aparece en el cielo, según Colosenses 1:22, como santo, irreprensible y sin mancha. Y Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y dice, quitándola de en medio, en este caso de la vista del juez, dice, y clavándola en la cruz. Ese acta ya, búscala por donde quiera, no la vas a encontrar. Yo sé que algunos, entonces, Biblia pura. Yo tengo 28 años de creyente, pero hace 13 años que me tuve que estrellar con esta verdad. Y dejar que la palabra hablara sola. No agarrarla y yo en vez cuando le torcía el brazo y para que dijera lo que yo quería conforme a lo que había sido educado. Y me dijo, ¿tú te atreves a dejar que hable y lo que diga dice y te aguanta? Y dije, sí. Y recibí esta verdad. Y me sentí justificado, literalmente, por la gracia de Dios. Esa condenación que yo tenía, que me tenía que levantar todos los días a las 5 de la mañana, tenía que ir a trabajar, después tenía que venir a mi casa, comer, coger a las niñas, ir a Don Curto, venir, predicar, trabajar, estar con los hermanos, ahora tenía que ir a esta congregación, tenía que ir a la otra, y hacía, llegaba el domingo y no me sentía justificado. Y oraba y ayunaba y hacía todo y no me sentía justificado. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa y no podía descansar en el solo y absoluto sacrificio de Jesucristo. Amén. Me leudó esta verdad. Me tuvo que sacar Dios de la escena y dejarme en la soledad. En la más absoluta soledad. Y empezó a hablarme esto hasta que ese peso de condenación hizo y se fue. Amén. Y cuando se fue le dije, hasta nunca. Es que ya no lo cogió. Ahora, ¿qué labor tengo? Que nadie lo tenga. Amén. Tengo que asegurar la salvación de mis hermanos. 100%. No estamos aquí para debilitar lo que Cristo hizo. Estamos aquí para reforzar y para mostrar lo que Cristo hizo. Amén. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Amén. Y el hermano la leyó ahí antes. Porque no vino Dios a condenar al mundo, vino a que el mundo se salvara por él. Claro, si el mundo ya está condenado, ¿qué más condenación quiere? Si ya en ese comportamiento técnico que tenemos los hombres, amamos más las tinieblas que la luz. Las tinieblas a las que se refiere Juan 3:17 no es que nosotros tengamos en nuestra mente tendencia a la brujería o las cosas así ocultas. No, esas no son las tinieblas. Son las tinieblas que hemos heredado a Adán. Es esta mente. Esta mentalidad caída que quiere por sí misma caminar delante de Dios. Quiere mejorar la obra de Cristo. Quiere con su esfuerzo y sus méritos mejorar la obra de Cristo. Y Pablo enseña que eso es ser enemigo de la cruz. Confórmate a lo que Cristo hizo y métele fe. A mí Dios me tuvo que parar, me tuvo que amordazar porque yo era una locomotora. Estaba ya hecho a obrar. Dice la Biblia que los que por las obras se justifican, de la gracia están caídos. Si yo te digo, mira, el hermano se cayó en pecado, y tú dices, ay, el hermano. O si yo te digo, mira, el hermano se cayó de la gracia, tú automáticamente asocias que el hermano está en pecado y está alejado de Dios. Y eso no es estar caído de la gracia. Tú puedes estar viniendo a la iglesia, leyendo Biblia, predicando, haciendo 1000 cosas y estar caído de la gracia. Eso sí que es una desgracia.
Eso es una desgracia. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo un peso que sintió el mismo pueblo de Israel, que han sentido tanto, donde tú quieres agradar a Dios por tus obras y no puede, porque el Espíritu Santo no le mete sello a eso, no lo sella. No le mete. Ahora cuando tú dices, y tú te paras delante de esta verdad y te rindes y la recibes tal y como está, ahí el Espíritu Santo. Dice Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz. Y la labor, dice, será reposo y seguridad para siempre. Eso es lo que Cristo hace en un corazón. Eso es lo que Cristo hace en un corazón. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el momento que tú ves que la paz se te va, es el Espíritu Santo hablándote. Esa paz tiene que permanecer. Y tú no la vas a hacer que permanezca en ti obrando. Más bien tienes que descansar y dejar que ella te guíe. Que ella te guíe. No son los empujados, son los guiados los hijos de Dios. Tienes que dejar que te guíe a la voluntad de Dios. Y aquellos que venimos de un sistema, tiene Dios que depurar esa levadura y nos tiene que filtrar una vez y otra vez por la cruz y otra vez por la cruz, como el que va a diálisis, y otra vez por la cruz, hasta que tu fe que se ha enfermado salga sana, pura y libre. Esa fe va a glorificar a Dios. Porque cuando Jesucristo venga, Él lo que viene a buscar es esa fe que depositó en ti. Que el diablo la daña y la contamina. Jesús dijo, hallará fe Dios del hombre cuando venga a la tierra. Es que Él viene a buscar esa fe. Una fe que la hemos recibido, que es preciosa, y a esa fe le tenemos que añadir virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento. Ya enriquecida, ya una fe que da fruto y glorifica a Dios. Pero esa fe no llega a ese nivel de la noche a la mañana. Una fe procesada. Por eso es que estamos todos en un proceso. Eso es lo que en teología se le llama la santificación. Dentro de lo que son las fiestas del Eterno, las cuales Dios le enseñó al pueblo de Israel, la primera es la Pascua. Ustedes saben eso, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene 7 fiestas al año. Eso está en Levítico 25. Perdón, de 23 a 25. La Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Después viene trompetas, expiación y tabernáculos. Ese es el diseño de Dios a una microescala con las diferentes fiestas de lo que Dios tiene con el pueblo de Israel, con la iglesia y con toda la humanidad. Entonces, la Pascua era aquel cordero que se sacrificaba desde los tiempos cuando Israel estaba ¿dónde? En Egipto. Pues la Pascua es nuestra justificación. La Pascua es nuestra justificación. La Pascua es que se ha inmolado nuestro cordero. Entonces, en esa línea, la primera es la Pascua, donde se sacrifica el cordero y simboliza la justificación que se celebra siendo todavía la persona un incircunciso, como vimos el otro día en el capítulo 4 de Romanos. Y el apóstol retóricamente pregunta, ¿a Abraham le fue contada la fe por justicia? Dice. Ahora pregunta, dice, ¿pero dónde le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué significa en la incircuncisión? Cuando estaba todavía en el mundo. Por eso que yo en mi coloquio y en mi forma de ser, pues dije, a lo mejor Abraham todavía tenía la gorrita esta, la peña con la Virgen puesta aquí en la esquina. Yo qué sé. O todavía digo, Señor, espérate que voy a hacer el último viaje, que voy a verla, al monte. Yo qué sé. Pero nuestra mente religiosa dice, no, espérate. Abraham allí haciendo el camino y ahora se muere y se va con Dios. No, a mí no me digas tú con milonga. ¿Ves? Porque esa es la religión que tenemos. O todavía con el paquete de fortuna. Que ayer lo dijimos aquí cuando estábamos ayunando, salió la conversación y lo dije yo y me dice mi hermano, el paquete de fortuna no voy a decir es antiguo tú, eso ya ha caducado hace ya, digo, yo qué sé, ¿no? Yo hace muchos años ya que yo no estoy en eso, pero no sabemos. El hombre, bueno, de hecho cuando hablamos de que él tiene cópula con Agar, en su mente caldea, a todos los efectos, la cultura caldea, cuando el patrón de la casa, el patriarca, tenía cópula con una concubina de su mujer, a todos los efectos ese bebé era su hijo.
y practicaban la poligamia. ¿O no? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Sí o no? Claro. Dice, bueno, pero eso era el patriarca, hermano, eso era Abraham, ya. Pero David también practicó la poligamia. Y ya había venido Moisés con la ley. Y ya estaban establecidos en Israel. Eso se lo pregunto yo a un pastor hace muchos años y dice, bueno, digo, usted, yo no entiendo, ¿me puede explicar? Dice, bueno, digo un cuarto de hora, un montón de cosas, se puso a la vuelta y no me lo explicó. Porque no hay explicación. Porque Dios le permitió eso y nunca se lo recriminó. Y estaba la de él. ¿Ahora qué hacemos? Es verdad que otro la coge como excusa y dice, pues no, espérate, esto va tranquilo. Pero no se lo recriminó. Igual que Abraham tampoco le recriminó que tuvo a Ismael. Sino que cuando llegó el momento le dice, el año que viene por esta, ¿os acordáis que lo explicamos, verdad? El año que viene por esta fecha, Sara es la que se va a quedar embarazada. ¿Vale? Imagínate. Y Sara por allí se ríe, como diciendo, ¿no? Eso es. Porque era la promesa divina. Y es Dios el que hace la obra. Es Dios el que salva. Es Dios el que justifica, es Dios el que regenera, es Dios el que santifica. Es Dios el que te mete en su casa, es Él. Este libro tiene un solo protagonista, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura. Y eso lo tuvo que decir a los judíos. Ustedes están ahí, venga a ver cómo allá en la vida eterna en el judaísmo. No. Escudriñarla bien, dice, ¿por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Y ellos en su egocentrismo y en su... Sí, vamos, va a llegar tú aquí ahora, un carpintero y ya... Seguro, vamos, que eres tú el Mesías. Yo digo una cosa, nunca paramos de crecer. Tú tienes que venir a este lugar, a la Biblia, a cada momento que hagas inercia acercarte a Dios, tienes que estar dispuesto a cuestionar tu fe y si Dios la tiene que transformar en ese momento porque arroja luz y tú te tienes que mover de postura, tienes que hacerlo, porque eso es caminar en el Espíritu y dejar que tu fe vaya siendo procesada hasta que sea una fe que agrada a Dios. Somos transformados en nuestra conciencia, en nuestro hombre interior. Dice Romanos 12:1, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios, para que podáis, dice, comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando tú te entregas, tu conciencia, el hombre interior, va siendo renovado. Tú vas siendo renovado en el espíritu de tu entendimiento. Entonces Dios va a añadir, mira, lo que Dios añade en ti y en mí es lo de Cristo. Te va enriqueciendo con lo de Cristo. Te va vistiendo con el vestido de Cristo. Te va dando la sabiduría de Cristo. ¿Amén? Te lo voy a poner un poquito más difícil. A Abraham, que es patriarca, a los antediluvianos, a Job, a Enoc, que anduvo con Dios, a Moisés, a David, todos los que vinieron antes de Cristo, todo lo que ellos tenían bueno no era de ellos, era de Cristo. Todo lo que tenían era una fe a crédito, era la fe de Cristo en ellos. Por eso cuando murieron no pudieron entrar y tuvieron que esperar en ese paraíso subterráneo en el seno de Abraham. Cuando viene Cristo es que hace una incursión en territorio enemigo, se mete en el imperio de la muerte, los liberta a ellos, le quita la llave al diablo e inaugura el paraíso celestial. Porque Cristo tenía un compromiso con ellos porque habían creído en Él. Allí es que estuvo 3 días y 3 noches, poniendo las cosas en su sitio. Porque allí también hubo movida. Y de eso todavía no hemos hablado. Pero esta gente no entraron por sus obras ni por sus méritos. Entraron por la de Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, como la Pascua es la fiesta que simboliza el principio del diseño de Dios, ¿dónde la celebraron ellos? La celebraron en el mundo. Igual que Abraham fue circuncidado, o sea, fue sellado, ¿dónde? En el mundo. ¿Y dónde Israel celebró la Pascua? En Egipto. ¿Y Egipto es tipo de qué? Del mundo. ¿Y Faraón es tipo de quién? ¿Ya lo tiene? Y Dios le dio la orden: apartará un cordero macho de 1 año, lo inmolará, va a estar pendiente de él desde el día 10 de abril hasta el día 14, y cuando
tú lo veas sin defecto, pues entonces así lo harás, sin asado, con hierbas amargas, y dice, se preparará y todo, y cuando lo comáis, la sangre del cordero, oye esto, la tenéis que untar ¿dónde? En los dinteles de las casas. Y aquella noche pasó el ángel de la muerte, y ellos habían celebrado la Pascua. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es un espíritu que viene con orden, porque es una resolución judicial. ¿Quién lo autoriza? El alma que pecare, esta morirá. Está autorizado por la justicia celestial a llevarse a todo aquel que esté en pecado. Pero cuando aquella noche pasó por todo, donde en Gosén vivían los hebreos, en este caso, por aquella ciudad, y pasó donde no podía entrar el espíritu de la muerte, donde veía que sangre, porque esa es la justificación. Él no ve tus obras, ni tus méritos, ni cómo tú estás. Él ve la sangre de Jesucristo. Él vio la sangre y no entró en la casa de ninguno. No me dice a mí la Biblia cómo ellos estaban. Si estaban bien, si estaban mal. Yo sé que estaban mal. ¿Por qué? Porque nada más que sale, ya empieza a salir lo que estaba aquí. Si el ángel de la muerte hubiera visto sus corazones, hubiera dicho, pues yo tengo base legal para llevármelo. Y yo le digo, no. Están creyendo en mi sacrificio. Esto es tipo de lo que yo voy a hacer por ellos. El ángel tuvo que pasar. De hecho, la palabra Pascua significa paso a la libertad. No se los pudo llevar. ¿Por qué? Porque no los veía en pecado. Porque técnicamente el pecado estaba fuera de la vista de Dios. Y estamos viendo vislumbres de la justificación en el Antiguo Testamento. Es más, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, en el mundo. A mí Cristo me alcanzó en el año 96 en un cuarto. Pero yo aparecí por primera vez en la iglesia en el año 98. Y yo en ese tiempo, ¿sabes lo que hacía? Tener una relación con Él, pero a mi aire. Y hacía lo que a mí me parecía. ¿Y si me hubiera muerto, qué hubiera pasado? Estoy viendo tus pensamientos. ¿Qué pasa si te mueres? Ahí es donde tú tienes que, en esta mañana, dejar que tu fe vaya a la verdad de Dios. Si Abraham tuviera de qué gloriarse, dice Pablo, se podría gloriar conforme a su obra, dice, pero no para con Dios. Porque Abraham estará en el cielo un día, igual que todos los que hemos nombrado, al mismo nivel que tú, y que yo, y que todos, porque todos entraremos y estaremos allí por la gracia y el sacrificio de Jesucristo. Es imposible que la gente esté allí por sus méritos. Hay otra cosa que sí, que es el tribunal de Cristo, donde se le otorgará reconocimiento, honor y mérito a los que han edificado en Cristo correctamente, pero eso es otra cosa. Hoy estamos hablando de la justificación. Y nosotros eso lo tenemos que tener, claro no, clarísimo, porque entonces el pueblo celebró la Pascua. Mira, voy a coger a Israel como el orden que Dios coge para tratar con una persona, pero ahora con el pueblo. Primero, ¿qué pasa? Celebró la Pascua en el mundo. Es como si en el mundo lo declarase salvo. Y ellos todavía allí con sus cosas. Porque Israel sale en un día de Egipto, ¿verdad? Un solo día, después de plagas y después de todo lo que le dijo a Faraón. ¿Hasta nunca? Y dice, bueno, eso hasta nunca es relativo, porque más de uno dijeron, y Dios nos ha traído aquí para esto, podíamos volvernos, pero salió en un día. Ahora, se cogió 40 años de proceso para sacar a Egipto del corazón. Porque Israel no divagó en el desierto, Israel divagó en su corazón. Donde todavía apasionaba las cosas del mundo, donde todavía amaba ese sistema de vida, donde todavía le venía eso al corazón y a la mente. Entonces lo tenía vivo ahí. Y Dios lo estaba viendo. Y le estaba enseñando que eso no. Mas sin embargo los cuidaba. Hacía milagros, hacía maravillas, los sustentó. Ellos vieron la mano de Dios. Muchísimas veces la vieron. Ahora, deja a Israel a un lado. Mira tu vida y la mía. ¿Todavía tú estás santo, santo, santo? ¿Es verdad que en tu corazón no hay cosas que tú las apasionas que están allí detrás al otro lado del charco? Y Dios te dice de vez en cuando,
pero no te condena. No te condena. Lo hace con amor. Te redarguye. A veces te amonesta. Otras veces te tiene hasta que reñir. Pero no te condena. ¿Por qué? Porque te ha recibido como hijo y como hija. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, ha sido ya justificado. Ya ese pueblo es de Dios. Pero es de Dios judicialmente. Y cuando Dios le hace pasar el mar Rojo, que viene por un lado Faraón a por ellos y por otro lado está el mar, ellos están en esa encrucijada, el mar se abre. ¿Eso es tipo de qué? Es tipo del bautismo. Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar y en Moisés. Es tipo del bautismo, es tipo de he creído en Dios y ahora voy a traspasar la cruz. Ahora es que voy hacia mi verdadera patria y hacia mi verdadero propósito y cruza el mar. La persona ya no solamente ha creído, sino que está dando pasos de fe en pos al llamamiento de Dios. No se queda en el mundo. Sale, pero es verdad que cuando sale del mundo, lleva el mundo en su corazón. Pero ha dejado literalmente el mundo. Y ahora tiene que bregar con ese sistema de vida que aprendió, lo lleva adentro. Pero cruza el mar Rojo. Y ve otra vez que la mano de Dios. Y no es hasta que llega a Sinaí, monte de Dios, bueno, por ahí el monte de Dios, Sinaí, a la península de Sinaí, donde recibe por primera vez leyes, mandamientos y ordenanzas. Entonces nosotros queremos a las personas traerlas y santificarlas desde el minuto 1. Y meterle la escuadra, el cartabón, la raya al lado y por ahí por abajo viene tú. En la cabeza de uno pueden entrar miles de requisitos. Y si no está como nosotros entendemos que tiene que estar, y está un centímetro más variado, ya decimos, este hermanito no está bien. Esas son cosas nuestras. Eso es nuestro. El hombre añade eso, mete en los mandamientos, leuda la obra de Dios. Pero el orden es, la persona se ha arrepentido y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si lo hace de corazón. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Dice. Porque con el corazón, dice, se cree para qué? Justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento es salvo. Que se ponga como quiera el diablo, que se ponga como quiera la iglesia tal, que se ponga como quiera el pastor, el que quiera es salvo. Aunque tenga un ejército en contra tuya, eres salvo. Porque te estás agarrando no a tu obra, no a tus méritos, no a lo que tú haces, sino a la obra gloriosa de Cristo. Y el cielo tiene un solo compromiso con la tierra, y es la obra de Cristo a través del mensaje de la cruz. Yo tengo 100% seguridad que cada vez que predique el mensaje de la cruz, el cielo, quiera, no quiera, tenga ganas, no tenga ganas, tiene que descender a este lugar. Porque la justicia de Dios así lo ha declarado. Aunque el juez no le apetezca, tiene que hacer justicia. Y este Dios que es nuestro Padre es el juez justo de toda la tierra. Hay que hablar con criterio y con propiedad, pero la verdad de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. No vaya a coger la palabra y me la tuerza a un montón de intereses que tienes tú en el corazón y un montón de historia. Y al final van a creer que yo soy como tú dices que yo soy. Y por eso por lo que la gente se aleja de las iglesias y se aleja de Dios. Porque tiene una imagen errada de Dios y le está faltando criterio en las escrituras, porque el perito arquitecto, como ya desapareció, y el Espíritu Santo le han callado la boca, a ver quién resucita ahora estos planos. Y es hora de que nosotros nos vayamos a la escritura. El Espíritu Santo te puede hablar por sueños, te puede hablar por una voz, te puede hablar de mil maneras. Ahora, como te hable por la escritura y te la trace correctamente, puedes decir, el Espíritu Santo me ha hablado. Porque la palabra profética más segura es esta. ¿Me va a traer una profecía? Sí, vale, yo te la voy a escuchar, porque dicen no menosprecies la profecía, sí. Pero si te vienes por aquí, vámonos. Ahora, si no te vienes por aquí y me empiezas a que tal, que cual, que esto, que lo otro, digo, déjame que la meta en cuarentena. Ahora, si me viene por aquí, porque esto es el diseño de Dios, esto no falla. Ahora hay que saber trazarla.
Número, capítulo 20, capítulo 23, versículo del 20 al 24. Vamos un momentito allí. 44. Número 23, del 20 al 24. Esto es otro vislumbre del pueblo de Israel, estando en su movida, en su pecado y en sus cosas, y Dios diciendo cómo ve al pueblo a través de la sangre de Jesucristo. Son tipos en el Antiguo Testamento de la justificación. Número 23, versículo 20. ¿Ese es? Ahí. Número 23, versículo 20. Israel ha murmurado en contra de Moisés. Ha murmurado en contra de Dios. Permiso. Ha murmurado. Ha hablado mal de Moisés, mira. Hay pastores que dicen, mira hermano lo que hizo Israel con Moisés, habló mal de Moisés, el ungido de Dios, hay que tener cuidado, no murmure usted en contra de mí, que la va a caer el juicio de Dios, y y te meten en la escritura y tú estás ya. Cuando tú conoces la escritura, bien, tú le dices muchas veces a Dios, guárdame, porque si la maldad que muchas veces quiere entrar en mi conocimiento de la escritura, te conviertes en un sinvergüenza. Y cuando Dios te da conocimiento, te dice, ten cuidado, porque de esto puedes sacar un provecho terrible o puedes abusar. Cada vez que Dios te da una revelación, tienes que tener mucho cuidado. Porque hay quien se la guarda y la usa para sus propios fines. Y Jesucristo dijo, no nunca se enciende una luz para meterla abajo. Hay que ponerla ahí, que todos la vean y que todos juzguen y que todos digan amén. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces el pueblo viene de hablar mal contra Dios, mal contra Moisés. Y Dios le manda serpientes venenosas que se están comiendo, el pueblo los está picando. Y le dice a Moisés, ¿qué hacemos? Dice, hazte un asta, una serpiente de bronce y levántala. Y todo el que mirara a la serpiente va a ser sanado. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en la cruz. Y todo el que a él mirare será salvo. Amén. Y Moisés se paseaba por medio del pueblo con el asta, era un asta de madera, y corría. Todo el que miraba a la serpiente se le iba la enfermedad del veneno de la serpiente. Y el pueblo está mal. Pero ahora va a llegar a un sitio donde un hombre que es el rey de Moab tiene miedo, Balac, y se busca a un profeta llamado Balaam para que le maldiga al pueblo. Y es un profeta gentil. Ustedes ya saben cómo estaba Balaam. Y cuando por 3 o 4 veces lo quiso incitar a que lo maldijera. Y la tercera vez dice, y el pueblo está pecando, está fornicando, el pueblo está haciendo de todo, pero está cubierto por la gracia de Dios. Y Balaam va a profetizar, y cuando profetiza, mira lo que dice de Israel. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 20. Dice, he aquí que he recibido orden de bendecir. Oye esto, porque en el nuevo pacto no hay maldición. De bendecir. Y dice, él dio bendición y no podré revocarla. La justificación no tiene vuelta. Es irreversible e irrevocable. Irrecurrible es esa resolución. Porque si queremos recurrir, la justificación es que le decimos a Dios que algo Él ha hecho mal. Y todo lo que Cristo hizo, lo hizo bien y lo dejó acabado y terminado. Miren lo que dice en el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob. ¿Cómo? Ni ha visto perversidad en Israel. ¿Cómo? Jehová su Dios está con él y júbilo de rey hay en él. Dios lo ha sacado de Egipto y tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Maldícelo todo lo que quiera. Dice, ahora, como ahora será dicho en Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios es aquí el pueblo que como león se levanta y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y ese rey que era Balac, rey de Moab, sabía que el pueblo estaba mal. Y de hecho este profeta luego lo incita a ir a Baal peor, que allí había idolatría y ellos celebraban todas esas fiestas, todos esos cultos paganos, teniendo cópula unos con otros, fornicación, aquello era todo un salvajismo, o sea, era puro paganismo. Mas sin embargo,
cuando Dios le dice, ¿qué te ha dicho Dios? Empieza a expresarlo y dice, he recibido lo que debería decir y no puedo maldecir. Es más, no puedo revocar esta orden que he recibido. Ese pueblo es bendito. No, pero está haciendo, están así, están asados. Dios dice, como usted, déjamelo a mí, que yo soy su padre y yo trato con ellos. Haga usted el favor de ir para allá. Porque los trapos sucios se limpian de la puerta para adentro. En la casa las cosas van de una forma, ahí afuera van de otra. Ahí están bajo ley, aquí no estamos bajo ley, aquí estamos bajo la gracia de Dios. Y aquí el trato entonces de padre a hijo. ¿Usted conoce a muchos padres que han echado a sus hijos de su casa? Puede ser que conozca alguno. Yo conocí a una madre reventada cuando he ido a la cárcel un montón de veces. Pero cuando eso sucede es porque ya no hay forma de tratar. Y se hace en contra de la voluntad también de los padres. Porque ya es algo que no hay forma. Pero primero hay una oportunidad y otra, y esto y lo otro, y entendí. Así es la mente que no debemos entender de Dios. Dios es Padre. Dios es Padre. Y la revelación de Padre nos la dio Jesucristo, no nos la dieron los profetas, nos la dio Jesucristo. Israel como ejemplo de la justificación en el sacrificio perfecto. Como el cielo miraba a la iglesia, mira a la iglesia a través del sacrificio perfecto. Es que ni incluso un hermano haciendo una locura que de momento lo tengamos que tirar afuera, ni aún así, como hablábamos aquí ayer, un caso que pasó en Corinto, ni aún así podemos siempre tener una resolución definitiva, porque la misericordia de Dios va desde una eternidad y hasta la otra. La misericordia de Dios es algo que nos cuesta entenderlo en nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos cogido como iglesia y hemos tirado a un hermano a la basura? Así de veces, pero por menos que, vamos, por una pamplina. Y otros incluso haciendo cosas gordas también. Bueno, pues yo he visto a Dios rebuscando en la basura, y cuando estaba rebuscando la basura, lo que estaba buscando es al hermano que la iglesia tiró. El tiempo me ha cogido y yo tenía que hablar más cosas. Pero voy a contar un testimonio muy cercano que ha estado con nosotros. Yo lo viví en primera persona y creo que esto lo debemos de escuchar todos, pero lo que voy a decir para la gloria y para la honra del Señor. Tuvimos en la iglesia un hermano, que todos lo conocéis, que es nuestro hermano Andrés, que en un momento dado de su trayectoria se equivoca bien. La iglesia lo tira. Y yo en ese momento estaba en la iglesia y también lo tiré. Yo no me voy a excusar, yo lo tiré también, porque hizo algo muy gordo. A los 3 años de tirarlo y estar allí encerrado, me dice el Señor, ve a buscar a Andrés. Y yo digo, ¿cómo? Ve a buscar a Andrés. Preparo los papeles, le escribo una carta, él me acepta porque en prisión, a no ser que entres a predicar la palabra y estás autorizado, tienes que verte por cristiano, incluso el mismo interno te tiene que autorizar. Cuando yo llego después de 3 años, yo lo primero que le hago es, le pido perdón yo por haberlo dejado. Porque todo el mundo lo deja. Todo el mundo lo deja. Me dice, mira, ayer mismo yo le escribí una carta al pastor amenazando y diciendo todo lo que tengo en mi corazón. Porque todavía tenía el corazón, después de lo que había hecho, el diablo le había metido encima de todo el abandono de sus hermanos, y el abandono, o sea, desechado hasta por el mismo Dios, y estaba allí entre la espada y la pared. Y cuando yo llego, lo primero que hago es que le pido perdón, lo segundo es que le hago que reconozca su pecado y su error, y lo tercero es que le ofrezco la justificación en Jesucristo. Y cuando él me acepta estas 3 cosas, yo hago un compromiso con él. Y le digo, yo voy a venir todos los días a verte. Y yo hice un compromiso creyendo que la cosa me cogió 8 años, sábado tras sábado, comunicando con ese hombre por hospitales. Pero ¿qué sucede? Que cuando la iglesia lo tiró, el Señor empezó a levantarlo
Y cuando lo levantó, donde él se sintió perdonado por Dios, él pudo también perdonar a todos los demás y entonces empezó a dar fruto allí dentro de la cárcel. Y allí empezó a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Tenía sus días malos y tenía su historia. Lo metieron en un modo de respeto y empezó a ganarse a la gente para Jesucristo. Y empezó a hablar el evangelio de Jesucristo. El psicólogo lo llamaba y cuando lo llamaba no era para tratar con él, era para decirle, háblame de ese Dios que tú tienes porque necesito escuchar esa palabra. Se ganó a un rumanito que cuando salió de la cárcel, el rumano fue para Albacete y en Albacete le predicó al cura de la parroquia y el cura se convirtió a Cristo, sacó todas las imágenes y abandonó Roma. Y me llamó por teléfono a mí para decirme, hermano, he conocido a Jesucristo a través del hermano Andrés, y me confesó toda aquella verdad. Y yo digo, mira, haciendo Dios la obra. Otro día estoy en la puerta y me encuentro con un muchacho y nos están pidiendo los datos y me dice, perdona, he escuchado que tú vienes a ver a Andrés Domínguez. Digo, sí. Dice, yo soy, no me acuerdo, dice, sí, dice, yo estaba con él en el Chabolo, he estado 2 años y pico con él, me predicó a Cristo, me bautizó el Espíritu Santo a través de su mano, he sido bautizado el Espíritu Santo, he cumplido mi condena, he salido, estoy de candidato en Filadelfia aspirando a ser pastor. Porque esto no es la obra del hombre, esto es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y cuando salió en 2019, que ya eso sí que lo sabéis todos, él venía definido y decidido en su corazón a pedirle perdón a todos. Lo que pasa es que las circunstancias, que algunos la saben, no pudo darse. Y estuvo reuniéndose con nosotros 4 años. Y él tenía sus días malos y sus días buenos como tenemos todos. Y sus movidas como tenemos todos. Otro día en pleno culto se levantó, le puso la mano en la cabeza a un hermano que ustedes lo conocéis, lo bautizó Dios con el Espíritu Santo y con fuego y se puso a hablar en nuevas lenguas y hasta las 1 y pico de la mañana ahí hablando en nuevas lenguas. Y ahora yo pregunto a la banda y le digo, ¿qué hacemos con esto? ¿Voy a dejar de predicar yo la justificación? Sea Dios verá y todo hombre es mentiroso. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Ahora, si yo tengo levadura en mi corazón, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer como Abraham. Tengo que sacar a Ismael del campamento. Abraham, ustedes acordáis que se vio al final con 2 hijos. Los dos mamás y 2 hijos. Pero la legítima era Sara. Y el legítimo era Isaac. Y ahora en su error tuvo que pagar el precio de ¿qué? De coger a la mamá y de coger al niño y sacarlos del campamento. Entonces ya os dejo con esto. Este punto del camino de Abraham, el cual tenemos que reconocer que es el pacto de la ley en el Sinaí con Moisés, igual que provocó judaísmo en Israel, la ley mal expresada ha provocado legalismo en el corazón de la iglesia, la cual nos lleva ahora a echar fuera a Ismael. Entonces tenemos que entender una cosa, ya aquí llegamos, ¿vale? Tenemos que entender que el Espíritu Santo en el pacto de la gracia, en base a los méritos de Cristo, no respalda ningún estilo de vida en una fe que obra por el temor. Cada vez que tú sientas miedo en tu corazón y temor, no respeto a Dios sí, pero miedo, temor, y hacer las cosas o dejarlas de hacerlas por miedo, no está el Espíritu Santo envuelto. Ay, que si no lo hace, no haga. Ay, que si no va, no vaya. Ay, que si, reta a Dios. A ver si es verdad o no, a ver si es verdad esta palabra. Te tiene que sentir justificado sin hacer nada para que esa levadura se vaya. Porque el Espíritu Santo no respalda nada que venga conforme a temor. Es más, no respalda nada que sea a través del señalamiento de tu culpa. Como alguien te señale la culpa, no es el Espíritu Santo. A través del rechazo, a través de la condenación. Hay que renunciar a este proceder que está en todos y cada uno de nosotros. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. No está obrando el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a discutir los matrimonios? La culpa la tienes tú. No, yo la tienes tú. Y es un partido técnico. La culpa. Pero es que el enemigo se mete. Como escucha la palabra, la culpa ya está ahí. ¿Y a qué viene? Hace daño. El señalamiento. El rechazo. Hay hermanos que son débiles y cualquier cosa y no saben gestionar la culpa.
Te tienes que llenar de conocimiento. Entonces tenemos que empezar a obrar de una forma donde nos digamos las verdades los unos a los otros, pero en amor. Amén. Tenemos que darle preeminencia a la forma y manera, estilo de vida, en amor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando dijo, mira que voy a venir a visitarte el año que viene, que Sara va a dar luz? Y tú te crees, no le dijo nada. Cayó de amor. Y Abraham se dio cuenta que se había equivocado. Muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras. En amor. Que es un estilo de vida que, para vergüenza nuestra, empezando por el que está aquí hablando, no hemos todavía aprendido a ejercitarnos, a ser diestros en esto. Yo no. Yo todavía estoy en eso. ¿Me entienden? Yo estoy en eso. Pero ese estilo de vida es el pacto de la gracia. Una congregación que sabe moverse en esos términos es una congregación poderosa a los ojos de Dios, y el enemigo sabe que no puede hacer nada en contra de ella. En el momento que una persona te hace daño y tú le dices, me ha hecho daño, y la persona, ya sé quién sea, te dice, perdóname, y tú dices, vale, eso que tú estás sintiendo ahí, se va. Y el diablo dice, adiós. No puede resistir, el diablo no puede resistir el cariño, el amor, el afecto. ¿Qué no puede? Se tiene que ir. Lo de él es lo otro. No, pues te has dicho, no, guárdale tú. No, pues dile, eso es lo de él. Esa es su. No. Y en el momento que la persona dice, y ya te viene abajo, ahí ya, porque es que lo de él es anidar con rencor, con raíz de amargura. Y eso hace que nosotros los resentimientos se queden ahí. Los resentimientos tiran de las emociones. Y tiran de los pensamientos, entonces tú estás, y esa es la obra del enemigo. La Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Aquí está nuestra guerra, no está en otra parte. Es más, cuando yo señalo el corazón me pongo la manita aquí, pero no está aquí, aquí está nuestro corazón. Esto es la bomba que envía el elemento de la sangre al cuerpo. Pero nuestro corazón, cuando Jesucristo hablaba de nuestro corazón, es esto, aquí está nuestro corazón. Conforme tú vayas entendiendo, el Señor te va amueblando la azotea y te la va poniendo como tiene que ir. Amén. Vamos a leer Primera de Juan 4:18 y ahí lo dejamos. Primera de Juan 4:18. Vamos rápido, o no me quiero extender. Primera de Juan 4:18. Dice la palabra: en el amor no hay temor. Te lo voy a repetir. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tienes que hacer una autoevaluación, como dice la Biblia, examinar vosotros mismos si estáis en la fe y analizar un montón de áreas de tu vida, comportamientos, situaciones, donde en algunos momentos te asalta el temor. Y entender que eso no está bien en tu vida. Y llevárselo a Dios, para que Dios cubra esa área con su amor. Todo lo que sea actuar en temor, aunque no lo creamos ni lo hagamos directamente de corazón, todo lo que sea actuar en temor es una falta de fe a lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Dudamos de lo que Él ha dicho de nosotros. Y Él no quiere que dudemos. Dice que el que duda es como la onda del mar, que va y viene. La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar hijo, no fue ya al principio, ella su fe venía refinada y trabajando. Entonces dice, párate, y dice, pensando Abraham, párate, y hizo que ya tenía esto renovado. Si Dios ha dicho que va a dar un hijo, me lo va a dar. Entonces dice que ¿qué? Dice que se fortaleció dando gloria a Dios. Y gloria a Dios. Dice, no se debilitó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y no dudó por incredulidad, ni por la esterilidad de Sara. Digo, ahora sí que esto es verdad. Y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y el diablo vino y te dice, no, pero mírate, mira lo que estás haciendo, mira cómo está todo. Y tú, gloria a Dios. Y esto no va para ningún lado, y tú, gloria a Dios. Y son así estos hermanos, y mira lo que pasa, y mira esto, y mira los problemas, mira las situaciones, y mira esto, y mira cómo estás tú, y gloria a Dios. Y te fortalece glorificando a Dios.
Y ahí es una guerra, ¿por qué? Porque es esperanza contra esperanza. Pero si tú te paras en lo que Dios ha dicho, al final hay victoria. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Gracias por cada hermano que ha venido a este lugar, que está aquí presente, y por los que no han venido por cualquier motivo, Dios mío, también te agradecemos por ello y te rogamos en esta hora, Dios mío. Yo te pido que esta palabra no caiga en cisterna ni saco roto, sino que tú le des vida en nuestros corazones por tu Espíritu, Señor. Eres tú el que desarrollas tu palabra, eres tú el que le das vida a tu palabra en nuestros corazones y el que transforma, Dios mío, nuestra conciencia y nuestra fe a cada momento, Dios. Yo te doy la gloria y la honra a ti siempre, Padre, y gracias por cada hermano, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, saludados, hermanos, con amor, con alegría, con gozo en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes, si Dios lo permite.